El tema a tratar en el día de hoy es motores aeronáuticos. El motor aeronáutico o de aviación es aquel que se utiliza para la propulsión de aeronaves mediante la generación de una fuerza de empuje. Los motores transforman la energía química presente en el combustible en energía mecánica. En el motor esta energía mecánica produce la rotación de un eje al que se une el mecanismo que se quiere mover, por ejemplo una hélice. En aviación distinguimos el elemento propulsor y el motopropulsor. El propulsor es el órgano que transforma la energía mecánica del motor en energía cinética de una corriente de aire, o de gases. Por otra parte, se llama elemento motopropulsor al conjunto formado por el motor y el propulsor, motor y hélice por ejemplo. Recientemente y gracias al desarrollo de la NASA y otras entidades, se ha comenzado también la producción de motores eléctricos para aeronaves que funcionen con energía solar fotovoltaica. Gracias al ciclo Otto se inventó el motor de combustión interna, que sería aplicado a la incipiente aeronáutica de finales del siglo XIX. En 1903, los hermanos Briggs lograron realizar el sueño casi imposible de hacer volar un artefacto más denso que el aire. Los motores se perfeccionaron con el tiempo, logrando aprovechar su potencia para luego ser montados en los primeros aviones de transporte y militares, como los de la Primera Guerra Mundial. Entre los años 1940 y 1942 se crearon los primeros motores a reacción. La industria del motor de aviación ha dado un gran salto tecnológico, hoy se emplean los motores turbofán en aviones comerciales. Para los aviones de combate se ha mejorado su rendimiento, no emplean el mecanismo del turbofán pero sí el postquemador. En la aviación moderna se emplean básicamente dos tipos de motores, los de turbofán y los de turbohélice. En la aviación civil, dentro de la categoría de aviación general que abarca aviones que no superan ciertas dimensiones o configuraciones de potencia, son usuales los motores de combustión interna basados en el movimiento alternativo de pistones, aún después de que perdieran su protagonismo como sistema propulsor principal de todo tipo de aviones a comienzos de la década de 1960. En la categoría de aviación privada y de negocios conviven aviones propulsados por turbohélice y turbofán, que no llegan a las dimensiones de los aviones comerciales, con excepciones como el Boeing BBJ, y se ubican como intermedio entre la aviación general y la de grandes aviones de pasajeros. En esta categoría se proyectan motores turbofán cada vez más compactos que permitan mejorar el rendimiento aerodinámico y la eficiencia del combustible, mientras que los turbohélices se han diversificado en innumerables soluciones de aviones utilitarios e incluso en aviones de entrenamiento militar. Los motores aeronáuticos se clasifican en dos grupos, los motores recíprocos y los motores de propulsión. Motores alternativos, de combustión interna o motores recíprocos. A pesar de que existían otros métodos y formas de propulsión, estos motores permitieron una propulsión de trabajo constante, operados principalmente por gasolina. Ahora, los motores de propulsión o reacción son un tipo de motor que descarga un chorro de fluido a gran velocidad para generar un empuje de acuerdo a las leyes de Newton. A continuación hablaremos de los tipos de motores que se encuentran organizados en estos dos grupos. Los motores de combustión interna se clasifican en motor en línea. Este tipo de motor tiene los cilindros alineados en una sola fila. Normalmente tienen una cantidad par de cilindros, pero existen casos de motores en línea con cilindros impares. Esto se debe a que el balance de potencia producido es más fácil de equilibrarse con una cantidad par a lo largo del cigüeñal. La principal ventaja de un motor en línea es que permite que el avión pueda ser diseñado con un área frontal reducida que ofrece menor resistencia aerodinámica. Si el cigüeñal del motor está ubicado encima de los cilindros se le llama un motor en línea invertido. Esta configuración permite que la hélice sea montada en una posición más alta, a una mayor distancia del suelo, permitiendo un tren de aterrizaje corto. Una de las desventajas de un motor en línea es que ofrece una relación potencia a peso inferior, debido a que el cárter y el cigüeñal son largos y por tanto más pesados. Estos pueden ser refrigerados por aire o por líquido, pero lo más común es que sean refrigerados por líquido porque resulta difícil obtener un flujo de aire suficiente para refrigerar directamente los cilindros de la parte trasera. Sin embargo, las desventajas inherentes del diseño pronto se hicieron evidentes, y el diseño en línea fue abandonado a favor del motor en V, siendo una rareza en la aviación moderna. Motores rotativos. A principios de la Primera Guerra Mundial, cuando los aviones estaban siendo utilizados para fines militares por primera vez, se hizo evidente que los motores en línea existentes eran demasiado pesados para la cantidad de potencia que ofrecían.
Los diseñadores de aviones necesitaban un motor que fuera ligero, potente, barato, y fácil de producir en grandes cantidades. Algunos de estos motores eran de 2 tiempos, con una gran relación potencia a peso. Por desgracia, los severos efectos giroscópicos de un pesado motor rotando a altas velocidades hacían que el avión fuera más difícil de pilotar. Estos motores también consumían grandes cantidades de aceite de ricino, que se propagaba por todo el fuselaje y creaba humos repugnantes para los pilotos. Eran motores muy poco fiables, debido a que funcionaban a máxima potencia todo el tiempo sin que pudiera controlarse el paso de gasolina, solo se podían encender o apagar, sus componentes internos no estaban hechos para resistir varias horas de uso, tendían a sobrecalentarse por encima de 350 grados centígrados, temperatura a la cual varios componentes comienzan a fundirse y perforarse permitiendo fugas de aceite que se inflamaba inmediatamente, provocando el incendio del motor y de la aeronave, un hecho que cobró muchas vidas en la Primera Guerra Mundial. Los diseñadores de motores siempre habían sido conscientes de las muchas limitaciones del motor rotativo. Una vez los motores de estilo estático se hicieran más fiables y redujeran su peso relativo, los días del motor rotativo estaban contados. Motor en V. En este tipo de motores los cilindros están dispuestos en 2 bancadas, inclinadas con una diferencia de entre 30 y 60 grados, es decir, en forma de V. La gran mayoría de motores en V son enfriados con agua. Estos motores ofrecen una relación de potencia a peso mayor que un motor en línea, mientras que siguen manteniendo una área frontal reducida. Motor radial. Este tipo de motor tiene una o más filas de cilindros dispuestos en círculo alrededor de un cárter de ubicación céntrica. Cada fila debe tener un número impar de cilindros con el fin de producir un funcionamiento suave. Un motor radial tiene una sola manivela de tiraje por fila y un cárter relativamente pequeño, resultando en un poder favorable en relación al peso. Un motor en oposición tiene 2 bancadas de cilindros ubicadas en los lados del cárter, una en contraposición de la otra. Puede ser refrigerado por aire o por líquido, pero los refrigerados por aire son los predominantes. Este tipo de motor es montado con el cigüeñal en posición horizontal en aeroplanos, pero puede ser montado con el cigüeñal en vertical en helicópteros. Existen 3 sistemas de motores. En disposición boxer. En V de 180. Motores con cilindros horizontalmente opuestos. Motores a reacción. Las partes del motor a reacción son las siguientes: ventilador, compresor, bujía, inyectores, turbina. Los motores de reacción se clasifican en motores de turbina. El funcionamiento de estos motores es relativamente más simple que el de los motores recíprocos, sin embargo las técnicas de fabricación, componentes y materiales son mucho más complejos ya que están expuestos a elevadas temperaturas y condiciones de operación muy diferentes en cuanto a altitud, rendimiento, velocidad interna de los mecanismos y durabilidad de las piezas. Turborreactores. Estos motores son muy ineficientes en cuanto a consumo de combustible y producen una enorme cantidad de ruido. Además, los primeros diseños tenían una respuesta muy lenta a los cambios de potencia, un hecho que provocó la muerte a muchos pilotos experimentados cuando intentaron la transición a los reactores. Esos inconvenientes finalmente condujeron a la caída del turborreactor puro, quedando solo un puñado de modelos en producción y dando paso a los turborreactores de doble flujo conocidos como turbofan o turboventiladores. Turbohélice. Estos motores no basan su ciclo operativo en la producción del empuje directamente del chorro de gases que circula a través de la turbina, sino que la potencia que producen se emplea en su totalidad para mover una hélice, y es esta la que genera la tracción para propulsar la aeronave. El turboeje es muy similar al turbohélice, con una diferencia clave: en el turbohélice la hélice está conectada directamente al motor, y el motor está fijado a la estructura de la aeronave. En un turboeje el motor no tiene que ofrecer un soporte físico directo a los rotores del helicóptero, ya que el rotor está conectado a una transmisión fijada a la estructura y el turboeje simplemente transmite la potencia mediante un eje de transmisión. Turbofan. Estos motores comenzaron a usar el sistema de flujo axial, que mantiene la corriente de aire comprimido presionada hacia el eje de la turbina, por lo que el aire es propulsado con mayor velocidad y con menos tendencia a disiparse de la corriente de salida. Esto incrementa notablemente la eficiencia. Cohete.
los motores cohete ofrecen gran empuje pero escasa autonomía y no son usados como propulsores de aviones porque su eficiencia es bastante pobre, excepto a altas velocidades. Recientemente se han desarrollado algunos motores alternativos de ciclo diésel realizados en materiales ligeros, a partir del campo en el que se ubican los motores de cilindros horizontalmente opuestos. El motor diésel ofrece un mayor par motor relativo en bajas revoluciones de operación, dificultad que los motores de gasolina usados en aviación confrontan ya que deben entregar máxima potencia a revoluciones más bajas que en motores de automoción con el fin de incrementar la durabilidad y rentabilidad. Las compañías que trabajan en su desarrollo se empeñan por producir motores que tengan el económico consumo de combustible del diésel, con la refrigeración por aire de los motores actuales. También se hace énfasis en reducir las emisiones ya que la tecnología actual de los motores diésel permite ofrecer motores más amables al medio ambiente que los motores que usan gasolina de 100 octanos, ya que para alcanzar este octanaje tan elevado no puede prescindirse del uso del plomo como se hace en los automóviles. Además, el motor diésel ha probado tener un sistema de reparación que involucra menos componentes, en algunos casos solo se cambian pasadores de pistón, anillos, y bomba de inyección, y su durabilidad es mucho mayor. Esto ampliaría notablemente las horas TBO, Time Between Overhauls, haciendo que operar aviones con motores recíprocos se convierta en una actividad menos costosa para los propietarios y operadores. Las normas de la aviación son mucho más estrictas que las que el carburante del vehículo debido a que el motor de aeronave debe cumplir con un nivel estrictamente definido de rendimiento bajo condiciones conocidas. Estos estándares altos significan que el combustible de aviación cuesta mucho más que el combustible utilizado para los vehículos de carretera. Los motores de intercambio de aeronaves, pistón, normalmente están diseñados para funcionar con gasolina de aviación. El combustible de aviación tiene un índice de octano más alto, en comparación con la gasolina del automóvil, lo que permite la utilización de las relaciones de compresión más altas, aumentando la potencia y la eficiencia en altitudes más altas.